con Carolina Zavalla. La voy a presentar de dos maneras, ¿ok? Para que vean el valor agregado de genes que tiene esta mujer. Es artista, ella es psicóloga, Carolina Zavalla, y tiene una trayectoria haciendo actividades pro bienestar, pro derechos humanos dentro de las cárceles del país. La voy a saludar así primero a Carolina Zavalla. Hola Carolina, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días y bienvenida a Fides. Buenos días, John. Un placer enorme poder estar aquí y compartir contigo en esta entrevista. Gracias por el espacio. Bueno, si alguien te agarrara y te abriera un poquito para ver qué hay adentro, empezarían a brotar los genes de nuestra querida y recordada Ana María Romero de Campero. Ana Mar, tú eres la sobrina nieta de Ana Mar, ¿no es cierto? Sí, sí, soy. La verdad que lastimosamente no tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero sí están ahí. Además que ven una familia demasiado activista, madre, padre, está ahí, brotó. Mira, te voy a decir algo. Yo sí he tenido la oportunidad de conocerla, de que me llame como si fuera la amiga más grande y que me llame la atención cada vez que me equivocaba. ¿Mm? Creo que lo hubiera seguido haciendo. Tienes los genes de una mujer que con alzar el brazo alcanzaba la estratosfera. Es increíble. ¿Ah? Felicidades. Estás trabajando pro derechos de los niños en las cárceles del país. Cuéntanos, por favor, Carolina. Bueno, sí, empecé esto, Jonas, como ya en 2011. Fue una actividad que inicialmente empezó como una actividad cultural, también desde la perspectiva psicológica y generar un tema de inclusión, porque sentía que eso pasaba mucho con el tema de las cárceles, ¿no? Era, como que siempre se habla de la cárcel. Yo pasaba por la cárcel de San Pedro y decía, mira, estos niños que salían en filita al colegio y todo el mundo se quitaba del camino para que no los rocen, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, es importante conocer a estos niños, ¿quiénes son? Y así entré al penal de San Pedro. La primera actividad fue una actividad navideña con los niños de las tres cárceles Uh de -huh. La Paz. Penal de San Pedro, el COF de Obrajes y el COF de Miraflores. Y mira, la primera sensación que tuve fue, el problema que tenemos en Bolivia, John, es que no somos capaces de afrontar y decir las cosas tal como son con la verdad, ser honestos. Y los problemas estructurales se trabajan de esta manera, se tienen que abordar con una honestidad total. Y esto, ¿Por qué no somos honestos en este tema, Carolina? Niños en las cárceles. ¿Por qué hay falta de honestidad? porque mira, cuando yo llegué a hacer esta actividad y planifiqué la actividad, me dijeron, son 150 niños en los tres penales. Llegamos con una movilidad, hicimos, todo esto fue a nivel voluntario, entonces hicimos una recaudación de fondos con jóvenes, con voluntarios de distintas edades, y llegamos al penal de San Pedro y eran cientos de niños que salían, pero de todos lados, o sea, parecía que salían de huecos, del techo, de la pared, de todo lado. Entonces, yo decía, no nos van, o sea, el micro que habíamos contratado, evidentemente no nos iba a abastecer para toda la cantidad de niños. Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta que este programa era mucho más macro, ¿no? Que no era tan pequeño y que Perdón, ¿me estás hablando de qué año? Y si la realidad es esa hoy, es decir, nos dicen que hay tanto número de niños en las cárceles, pero hay más. sí, sí, y te digo por qué lo comprobé, porque evidentemente ahora ha cambiado a partir del Código Niño ni Adolescente. Esto es el año 2011, que fue la primera actividad que yo hice con los niños en los penales. Y a partir de este tema es que yo decidí justamente lanzar una campaña el año 2013 y 2014 que se llamaba la Campaña Nacional por un Vaso de Leche, porque mi intención era recorrer todas las cárceles del país para poder verificar cuán grande era este problema. Uh -huh. Porque sentía que las autoridades era más fácil invisibilizarlo y disminuir este tema que encararlo. Entonces era como que no, los papás se organizan, las mamás se organizan, tienen suyo en común, ellos hacen. Y claro, en esos momentos yo no tenía todo este bagaje de derechos humanos que después lo empecé a tener porque me di cuenta que había un vacío muy grande en todo esto. Y recorrí todo el país, recorrí 14 cárceles, las más grandes de Bolivia, y estuve con esta campaña sensibilizando a la sociedad por más de, fue eterno, como siete Carolina, a perdón, ocho meses. quiero cerrar una idea. Hoy si nos dicen hay tanto número de niños, no es ese el número, hay más. Mira, es evidente que desde la ley 548 ya no se permiten a los niños viviendo en recintos penitenciarios de hombres, pero
La información nunca es clara, yo. O sea, yo ya después de la evacuación obligada que existió en San Pedro el 2019, a mí ya no me dejan entrar a San Pedro, me dicen, usted ya no tiene nada que hacer, aquí no hay niños. Pero es que no es coherente porque, ¿qué es lo que pasa? Una persona que cae detenida preventivamente, si no tiene recursos, que son casi el 60% de los detenidos, porque lastimosamente en nuestro país se criminaliza la pobreza, no necesariamente el acto delictivo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? No hay centros de acogida que quieran a estos niños porque sus padres están en cárceles. Entonces, ellos ya empiezan a tener un nivel de discriminación muy elevado. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Las familias extendidas, no tenemos programas de familias extendidas que realmente apoyen. Entonces, tú no puedes pedirle a una familia que se haga cargo de 4 sobrinos de la noche a la mañana, cuando apenas puede con la sobrevivencia de sus 3 hijos, o sus 4 hijos, o 2 hijos. Entonces, a veces tenemos casos, y hemos tenido casos de mujeres que tenían hasta 9 niños. Entonces, tú dices, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde mandamos? Es imposible cumplir la norma, eso me estás diciendo, Carolina. Sí, sí, yo creo que en el fondo, lastimosamente en Bolivia, John, el tema de derechos de la niñez no está siendo velado por ninguna instancia de una manera pertinente. Ok, ok. O sea, Carolina, ¿qué necesitan los niños dentro de las cárceles? ¿Qué les llevas? ¿Cuáles son las necesidades de esos niños dentro de las cárceles? mira, cuando he empezado, yo empezaba con una idea y de repente me he dado cuenta que estaba en el ojo de la tormenta porque necesitaban absolutamente todo. O sea, necesitaban comida, necesitaban ropa, necesitaban materiales educativos, necesitaban ir al colegio, necesitaban no ser discriminados, o sea, era toda una que no sabía por dónde empezar. Eh, Yendo a lo puntual ahora, justamente uno de los grandes problemas que siempre se ha tenido, y es competencia del Estado en todas sus instancias, es el garantizar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación como un derecho fundamental para todo ser humano, ¿no? Y que está estipulado en la Constitución Política del Estado, que está incluso estipulado en la Ley 548 y en la Ley de Ejecución Penal, que es una ley que evidentemente muchas privadas de libertad no tienen conocimiento y tampoco a las autoridades les interesa hacerles conocer esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño entra a un centro penitenciario que por ley está hasta los 6 años, se supone que el Estado tiene que garantizar en sus distintas instancias y niveles que este niño pueda tener un desarrollo integral. Eso significa un acceso a la salud, un acceso a estimulación en cuanto a lo que son el tema educativo, porque estás hablando de niños que están en primera infancia, de 0 a 6 años. Entonces necesitan tener mayor estimulación y depende también el futuro de este niño, de acuerdo a la cantidad de alimentación y estimulación que ha recibido para que se pueda desarrollar a futuro como adulto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El año 2018 nosotros peleamos eh, para que se pueda renovar un convenio alimenticio con el COF de Obrajes y con el sede departamental de La Paz, mediado por el régimen penitenciario. Entonces, ahí fue donde yo dejé esta historia, porque justamente el 2019, bueno, nació mi niña, y estaba con niñas pequeñas, y yo retomé a la cárcel de Obrajes el 2019, después de la pandemia, no, el 2020. Ujú. Volví a Obrajes para justamente llevarles medicamentos a los niños por el tema de la pandemia. Y justamente ahí hablé con la gente de régimen y me dijeron que estaba muy bien, que tenían todo bajo control, que no tenían ninguna necesidad, que o sea, los niños estaban mejor que nunca. Entonces, yo dije, bueno, bien, me alegro, mejorado. Le pregunté a la encargada cómo estaba el tema del convenio de alimentación, si les estaban dando a los niños, y empecé a recibir algunas cartas de distintos penales del interior del país, donde me manifestaban que estaban teniendo muchos problemas con el tema de la alimentación, que estaban teniendo, les habían quitado las áreas de esparcimiento que por ley les compete a estos niños, que ha sido una lucha de mucho tiempo el poder lograr que en muchas de estas cárceles, sobre todo en Palmasola, se tenga un área de guardería para que los niños puedan ser estimulados, un equipo que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, sucede que por el COVID destinaron estas áreas para los enfermos, como áreas de aislamiento. Entonces, hasta la fecha no nos han devuelto estas áreas. Entonces, no tienen. Los niños ya no tienen la guardería que está funcionando en la mayoría de los penales del país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que a partir de la pandemia lo que yo veo es muy difícil
es muy fácil que te nieguen el acceso a las cárceles cuando tú no tienes una credencial oficial, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha pasado muchísimo y hemos intentado el poder comunicarnos con distintas cárceles de mujeres del país para ver cómo es la situación en general de todo el país. Mira, con Palmasola hemos tenido, sabemos que están con problemas en temas de la guardería, que están también con algunos problemas de alimentación, pero no hemos podido contactarnos directamente con la delegada porque no hay una delegada oficial. Han restringido altísimo el ingreso con el tema de la bioseguridad. Entonces, Palmasola es una ciudadela. Tú llegas a Palmasola y entras a la puerta y después tienes que pasar a la otra puerta y después tienes que entrar al PC2. Entonces, tienes que pasar muchos anillos de seguridad y, y no hemos podido. Hasta el momento no hemos podido realmente, y me preocupa mucho la situación en Palmasola porque tengo información de que hay muchas mujeres que están siendo transferidas con estas transferencias veloces y relámpagos que tienen de una noche a la mañana, con niños a Palmasol. Entonces, la situación en Palmasola no va a estar tan bien. Y siempre el régimen penitenciario te dice, muchas de las autoridades te dicen, no, se organizan las madres, tienen su olla común, pero ¿cuál es la olla común? O sea, el tema es que ahorita con la pandemia, las posibilidades laborales se han casi cerrado en los penales. ¿Por qué? Porque tienes el Centro de Atención Femenina de Mujeres, en general las cárceles de mujeres que trabajan artesanías, lavandería, repostería, con todas las burbujas de bioseguridad, no tienen acceso a esto. Entonces, internamente las internas, como en cualquier, son el reflejo de la sociedad, han empezado a organizarse de una manera en la que ya no es bastante jerárquico el asunto, ¿no? Entonces, las mujeres de los centros penitenciarios de mujeres, justamente ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas de ellas están dividiendo el único plato de comida que reciben, que es el prediario, que no es que les dan en efectivo, sino que es lo que decide la persona que contrata el régimen para que se haga, y este plato lo están dividiendo entre tres, entre sus tres hijos. Entonces, están desesperadas porque la última vez que yo fui a dejar una donación, incluso las donaciones no están ni llegando a la misma población. Entonces, cuando nosotros hemos llegado con algunos medicamentos este año, nos han dicho, no tiene que tener permiso de la gobernación, tiene que tener permiso, nos han quitado todo lo que eran los medicamentos. Yo le digo, pero, o sea, perdón, es un esfuerzo de la sociedad civil. Pero nosotros hemos traído esto y ¿por qué se lo tiene que quedar usted? Y yo de cómo sé que mañana les va a llegar a los niños. Claro, claro. Entonces, justamente por eso he empezado a trabajar conjuntamente con las delegadas, porque yo considero que la única forma de realmente trabajar en serio con este tipo de problemas estructurales es trabajando directamente con la población. Y eso es algo que yo no entiendo, porque cuando tú dices, bueno, entonces si queremos ver el problema, hagamos una asamblea con todas las privadas de libertad, con las madres, jamás te dejan. Tú llegas a un penal y dices, quiero hablar con la delegada de madre de niños o delegada de niños para saber cuál es la situación del penal, te mandan directamente al régimen penitenciario con la trabajadora social que te dice que todo está bien. No tienes acceso. Entonces tú dices, el único derecho que una privada de libertad, y más en detención preventiva, está perdiendo, es el derecho a la libre transportación. No ha perdido el derecho a la maternidad, no ha perdido el derecho a opinar, a la libertad de expresión. Entonces, son amedrentamientos totales, porque obviamente tú llegas, revolucionas el lugar, pero tampoco puedes tener ese nivel de irresponsabilidad, porque sabes que al salir van a castigar a una, van a transferir a la otra, la van a mandar a aislamiento, la van a mandar... Entonces, y es una constante amenaza de te voy a quitar a tus hijos. Te portas más, llamo a la Defensoría de la Niñez y que se los lleven. Entonces, ha sido para mí realmente una experiencia muy dura y es muy dura y muy solitaria, que realmente estos niños son triplemente discriminados. Claro. Y eso genera la invisibilización. Es más fácil no verlos que verlos. Claro. Es más fácil no contarlos que contarlos, porque al contarlos a quién le compete, mejor no me hago cargo. ¿Y qué te dice? Mira, yo me he reunido con algunos gobernadores y ¿qué me han dicho? Alguna vez me han dicho, encima tengo que dar comida a los hijos de los delincuentes. Yo le digo, pero el señor, esos niños han decidido tener el destino que tienen. ¿Por qué nuestra sociedad es tan dura? Cuando a mí me ha tocado con la campaña nacional Vaso Leche, yo he viajado con mi vaquita, yo te juro, porque la gente era aquí, mañana vamos a apoyar. Con una vaquita hemos hecho una serie de vaquitas y hemos movilizado más de 300 changos que he tenido que dar en todo el país y con mucho cariño los he movido para que salgamos y tratemos de sensibilizar a la sociedad de que hay niños que no tienen las mismas condiciones, pero no dejan de tener sus derechos. Carolina, he quedado seco, sorprendido. No, es que